Bueno, entonces como les estaba contando, vamos a ver algo, es un tema llamado condicionales. Nosotros ya habíamos visto, de hecho en inglés son cuatro condicionales, ¿sí? El zero, o sea, el condicional cero, el primer condicional, el segundo condicional y el tercer condicional. Ahí están los cuatro, ¿sí? Curiosamente el primero es el cero, el segundo es el uno, el tercero es el segundo, el tercero es el 2 y el cuarto es el 3, o sea, el tercer condicional. Entonces van corrido. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya vimos el zero conditional y el first conditional, condicional cero y el primer condicional. Hoy vamos a ver el segundo condicional. El último lo vamos a dejar ahí como en pausa. Todavía no lo vamos a ver. Aunque probablemente ustedes ya casi que estarían listos para verlo y entenderlo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Porque necesitamos ahí una estructura que no hemos visto que es el pasado perfecto. Pero el presente perfecto ya lo vimos. Entonces, listo. Por favor, presten atención a este videito que tengo por aquí preparado. El profe Alejo nos lo va a explicar. Traten de ponerle lógica. Yo ya vengo y les resumo aún más y hacemos un ejercicio de esto a ver cómo nos quedó. Pues la idea es practicar, ¿listo? Entonces, por Listo, favor, profe. paren de bolas este videito que es bien chévere y ya vuelvo con ustedes. Hola, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a hablar de los condicionales. Los condicionales se dividen en cuatro categorías: el zero condicional, el first conditional, el second conditional y el third conditional. Pero, ¿qué son los condicionales? Los condicionales nos cuentan de que si algo pasa, algo tendrá un resultado, como en causa y efecto. Por ejemplo, si yo como mucho, me voy a engordar. Si yo levanto muchas pesas, seré como Arnold Schwarzenegger. Bueno, la verdad no. Para ello vamos a utilizar una palabra que será clave en estos condicionales y es la palabra if. If traduce como sí, pero no el mismo sí de yes, sino el sí de si algo pasa, algo tiene consecuencia. Ahora bien, comencemos con el cero condicional. El cero condicional tiene la siguiente estructura: si comes eso, te enfermas. En este caso estoy diciéndote algo que creo que pasará inmediatamente hagas una cosa. Como en este caso, si comes eso, te enfermas. Para este caso vamos a decirlo en inglés de la siguiente manera: If you eat that, you get sick. Como puedes ver, en ambas estructuras estamos usando el presente simple. De esa manera funciona. Si comes eso, presente, te enfermas, presente. If you eat that, you get sick. Ambos en presente simple. Ese es el cero condicional. Ahora veamos el first conditional. El first conditional o primer condicional cambia un poco en su estructura. Es decir, vamos a usar el presente simple y la consecuencia la diremos en futuro. Por ejemplo, if you study, you'll pass the test. Como puedes ver, seguimos en la primera parte con el presente simple. If you study. Solamente presente. Pero el resultado de si tú estudias lo decimos en futuro. Si tú estudias, pasarás el examen. If you study, you'll pass the test. Voy a darte otro ejemplo. If you read her a poem, she will love you forever. En el primer condicional sigo usando la primera parte en presente simple, pero la consecuencia de eso lo digo en futuro. Como por ejemplo este: si tú le lees un poema, ella te amará por siempre. Ese amará lo decimos en futuro. Y es muy común que cuando usemos los condicionales usemos la contracción. Por eso es que estoy diciendo "ll", ¿ok? If you read her a poem, she'll love you forever. O she will love you forever. Ya lo sabes, ese primer condicional va en presente simple la primera parte y la consecuencia va en futuro. Ahora, vamos al second conditional o segundo condicional. En el segundo condicional vamos a decir cosas que son hipotéticas, es decir, no han pasado, pero pensamos en lo que pasaría si pasara algo. If I had money, I would buy a Lamborghini. ¿Viste la estructura? La primera parte vamos a decirla en pasado simple, pero la consecuencia la decimos usando would. ¿Por qué? Porque vamos a decir si tuviera
Ahora, el hecho que estemos usando el pasado no quiere decir que estoy diciendo si tengo o si tuve. No, porque como estamos usando la estructura condicional del if, vamos a decir esto en manera hipotética. Es decir, en este caso, si tuviera, if I had money, I would buy a Lamborghini. Si tuviera el dinero, compraría un Lamborghini. ¿Tengo el dinero ahora? No, pero hipotéticamente, si lo tuviera, compraría un Lamborghini. ¿Otro ejemplo? Claro que sí. If I lost my puppy, I would be devastated. Como puedes ver, si yo perdiera mi cachorrito, yo estaría devastado. Así de fácil es el segundo condicional. Ahora, ¿cómo funciona el tercer condicional? El tercer condicional funciona de manera diferente. Es decir, en este caso vamos a hablar de eventos en el pasado que si hubiese pasado algo, en el futuro hubiese cambiado otra cosa. Por ejemplo, if I had known English, I wouldn't have failed the test. En este ejemplo vemos que si yo hubiese sabido inglés, yo no habría perdido el examen. Como ves, la primera estructura la vamos a hacer en pasado perfecto. Y la segunda estructura la vamos a hacer en presente perfecto, pero anteponiendo el would para que quede en el ría. Vamos a ver otro ejemplo. If I had gone slower, I wouldn't have crashed so bad my car. En este caso estoy diciendo que si yo no hubiese ido tan rápido, tal vez yo no hubiese dañado mi carro de una manera tan drástica. ¿Lo entiendes? ¿Quieres otro ejemplo? If I had read the book, I would have answered the question my teacher asked. En este caso el ejemplo nos dice que si yo hubiese leído el libro, yo habría contestado la pregunta que mi teacher preguntó. Todo es cuestión de practicar y obviamente es cuestión de saber qué combinación va en cada uno de ellos. Para que la recuerdes un poco mejor, aquí te damos un ejemplo. ¿Te quedó claro? Espero que sí. No olvides suscribirte y no olvides también dejarnos tus comentarios. I'll see you later, my friends. Listo, chicos. Bueno, entonces básicamente, ahí estuvo el resumen, ¿sí? El último, como les dije, todavía no lo vamos a ver. Se los mostré como para que más o menos entendieran, que vieran que no es algo pues de extraterrestres o algo que no estuvieran preparados. Eh, pero bueno, ya vamos a ver un poquito más sobre esto, ¿listo? Permítanme, les comparto la pantalla. Listo. Entonces, bueno, entonces listo. Entonces empecemos con el primer condicional, ¿ok? Primer condicional, que es el zero conditional, de hecho vamos a llamarlo el zero conditional, dice lo siguiente, dice, we use it to talk about things that are always true, ¿listo? Entonces, aquí está la primera clave. Vamos a tratar de identificar una palabra clave por cada uno de los condicionales. Y eso nos va a ayudar a entenderlo mejor, ¿listo? Entonces, acuérdense de esta. Dice que son facts. Dice acá abajo. ¿Saben qué son facts? Y no, si de pronto lo pensaron, no son factores. No, que son facts. ¿Alguien sabe? Y no, profundo. O algo que se les ocurra que pueda hacer. ¿Idea? Como hechos o algo así. Exactamente, sí, señor. Entonces, el zero conditional se utiliza solo para hablar de hechos, de cosas concretas, de cosas que son una consecuencia de algo o el resultado de algo y que, pero pilas con esto, que esto es lo importante, que no van a tener un resultado distinto, ¿sí? Son cosas comprobables por la ciencia, por lo general, ¿sí? Son leyes de la física, de la termodinámica, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo,
¿Qué pasa si yo pongo la mano en el fogón encendido? Me Se voy a quema. quemar. Me quemo, ¿cierto? Ujú. ¿Y ustedes creen que si yo digo la segunda vez, ay no, ya me quemé suficiente, ya esta vez ya mi cuerpo se acostumbró y vuelvo y la meto, ¿será que esta vez sí no me quemo? Pues se No, seguiría igual quemando, pero se seguiría quemando así. Exactamente. Entonces no hay un resultado distinto, por más que yo lo intento, ¿sí? Eso es un hecho comprobable, no hay un resultado distinto. Entonces, cuando yo quiero hablar de algo que es supremamente concreto como eso, o por ejemplo, si el agua alcanza los 100 grados digamos, en alturas normales, si el agua alcanza los 100 grados, ¿qué le pasa al agua? hierve, Ujú. Y si alcanza los 0 grados centígrados, Se se congela. congela. exacto. ¿Y será que va a pasar, será que a los 0 grados centígrados va a hervir? No va a pasar nunca, ¿cierto? Ujú, ujú. Siempre va a haber el mismo resultado, ¿sí? No hay algo distinto. Si yo salto desde un quinto piso y soy tan de buenas que quedo vivo, ¿será que va a quedar bien? No, me voy a fregar los pies, los huesos, articulaciones, riñones, bueno, yo qué vas a saber. Pero obviamente no va a pensar que la segunda vez me va a ir mejor, ¿sí? Hasta puede que me vaya peor. Entonces siempre me va a hacer daño porque no estoy diseñado para saltar de un quinto piso. No puedo volar, ni mi cuerpo resiste esos golpes, esos impactos. Entonces, son cosas que siempre van a suceder. De la misma, siempre tengo un resultado de lo mismo. Entonces, cuando yo quiero hablar de esos facts, que son hechos, o cosas que son always true, que son siempre verdaderas, que siempre ocurren igual, que no ocurre un resultado distinto, ahí es cuando yo utilizo un condicional que se llama el zero conditional. ¿Cuál es el truco de este zero conditional? Es muy fácil. En todos los condicionales, como le decía el profe Alejo, hay dos oraciones. La primera la primera es la causa y la segunda es la consecuencia, ¿sí? Y la causa va a llevar una palabrita que se llama if, que significa sí, pero no el sí de afirmación, sino el sí de condición. Si hago tal cosa, entonces tal otra. Si esto sucede, entonces esto otro sucede, ¿listo? Es ese sí. Mírenlo, acá está. If. Entonces miremos los ejemplos. Dice, if water reaches 100 degrees, it boils. Si el agua alcanza los 100 grados, ya hierve. Dice, it is always true. There can be a different result sometimes. Esto siempre es verdad. No puede haber un resultado distinto. ¿Listo? Pues dice, if you add 2 and 5, you get 7. Si ustedes suman 2 y 5, tienen 7. ¿Sí? This is always true. Esto siempre es verdad. ¿Listo? Entonces sería el zero conditional. ¿Cuál es la estructura de esto? Me olvidó contarles. Entonces, miren, es muy fácil. Cuando yo voy a hablar de cosas que son así completamente ciertas y que no, que son los facts, los hechos, entonces miren, dos oraciones. Esta es la primera. Water reaches 100 degrees. El agua alcanza 100 grados centígrados. Y la segunda es, ella hierve, o sea, el agua hierve. ¿Listo? Ahí están las dos oraciones. La primera oración está en presente simple. ¿Listo? ¿Cómo es el presente simple, profe? Que no me acuerdo. Presente simple es una oración que solo tiene un verbo y está en presente. ¿Listo? Solo debe tener un verbo. En este caso, el único verbo que hay es reach, que es alcanzar. Y en la segunda oración, el único verbo que existe es boil, que es hervir. ¿Listo? Entonces ahí está cumpliéndose. Cuando yo utilizo esa combinación de esas dos estructuras, que son ambas en presente simple, pues entonces estoy hablando en zero conditional y estoy dando a entender que es algo que es completamente fact, que siempre es cierto, que es un hecho. ¿Listo? Lo mismo acá. Si tú sumas 2 y 5, tú tienes 7. Entonces el primer verbo aquí sería add, que es sumar o agregar, ¿sí? Y el segundo es obtener, ¿sí? No hay más verbos. Entonces ahí nos muestra que efectivamente estamos utilizando dos oraciones en presente simple. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces acuérdense, el zero conditional para things that are always true, para facts, hechos. ¿Listo? Acuérdense de esa palabra clave. Ahora vamos al first conditional. ¿Listo? Entonces, miren, el first conditional es el que sigue. Pero entonces, ¿qué pasa? Y si de pronto yo tengo una posibilidad que algo pase, pero puede que no. Entonces, ahí, ¿cómo se utiliza? Claro, no solamente hay cosas que son 100% comprobables y hechas y siempre van a ser igual,
sino que pueden haber cosas que pueden variar, ¿no? Hay variables. Entonces ahí existen ya las posibilidades. Claro, ya cuando yo voy a hablar de posibilidades, que esto es un poco menos concreto, entonces voy a utilizar el first conditional, ¿sí? Con esta básicamente estoy hablando de qué? De el posibilidades en presente o en futuro, ¿listo? Posibilidades. Entonces esta sería la palabra clave. Primero era para hechos concretos que nunca iban a cambiar. Este ya es para posibilidades. Ya el resultado puede cambiar. Aunque por lo general hay una tendencia más a una cosa que a otra. ¿Listo? Lo mismo. Igual que todos los condicionales. Tiene una causa, tiene una consecuencia. Dos oraciones distintas. La primera es la que lleva el if, la causa. ¿Sí? También se me ha olvidado contarle. Esto se pueden poner al revés. ¿Sí? No importa el orden. Yo puedo primero poner la consecuencia y luego la causa. Miren, voy a hacerlo al revés. You will pass the test if you study hard. Tú pasarás el examen si tú estudias fuerte. O si estudias duro, pues. ¿Sí? Entonces, les puedo intercambiar en el sentido no cambia. Entonces, miren. Primera oración, está exactamente igual. Un solo verbo, miren, ahí está la rayita, ¿sí? Listo. En el segundo, ¿cuál es el cambio? El cambio es que aquí también tengo un solo verbo, etcétera, etcétera, pero antes del verbo le puse el modal will, el verbo modal will. ¿Para qué me sirve ese verbo modal will? Para convertir este will solito no significa nada, ¿listo? Por si de pronto no lo sabían. El will no significa nada, pero este man le va a cambiar la terminación a este verbo para que quede en futuro. Entonces, si en presente fuera pasa el examen, con el will, ¿cómo quedaría? You will, entonces, ¿cuál sería la traducción de eso si lo quiero volver futuro, chicos? Pasarás. Pasarás, perfecto, Jorge. Entonces, miren, si tú estudias fuerte, tú pasarás el examen. ¿Listo? Entonces, miren, aquí cuando yo ya la segunda la estoy utilizando en futuro, ya estoy cambiando el tono de la conversación y estoy hablando de algo que no es tan exacto, sino que es una posibilidad. ¿Listo? Para eso lo utilizo yo. Y es completamente normal porque nosotros, pues, hablamos de posibilidades y en nuestra vida cotidiana lo utilizamos. Entonces, en síntesis, la primera está exactamente igual en presente simple y la segunda solo tiene el will antes y esto se llama pasado simple. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, acuérdense. Zero conditional, ambas oraciones en presente simple. Y se utiliza para hablar de facts, de hechos, de cosas que son siempre, que son siempre ciertas. First conditional, el que sigue. Dos oraciones igual. La primera en presente simple, la segunda en futuro simple. El único cambio es el will. Y se utiliza ya para hablar es de possibilities, posibilidades. ¿Listo? Y puede que yo esté hablando en presente o en futuro, no importa. Aquí, por ejemplo, si tú estudias duro, entonces pasarás el examen. Es que estoy más como en futuro. ¿Listo? Claro este pedacito. Es el first conditional. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, Ok. señor. Entonces, miren, la estructura es la misma. El if, el subject, que es el sujeto, más el presente simple, el verbo en presente simple, lo que les había dicho. Y aquí sería subject más el will más el verbo. ¿Sí ven? Es exactamente lo que yo sé. Bien fácil. Ahora el que vimos hoy con el profe Alejo. Entonces dice, the second conditional is used to talk about actions or events that are impossible or imaginary. We also use it for hypothetical situations. Entonces, este ya es la deducción. Ya estamos hablando de cosas hipotéticas. Pero ojo, esto puede ser casi imposible o imposible. Esto ya es muchísimo más lejano. La posibilidad ya es casi remota. Pero no estamos diciendo que es una posibilidad cero. ¿Sí? Dianita, ¿hay alguna posibilidad que tú te ganes la lotería? Es claro, profe. Como Y el 1% podría ser. pues uno, yo creo que eres muy optimista. Uno no tiene tanta posibilidad. Es muchísimo menor. Pero existe, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, para ese tipo de cosas, es que nosotros utilizamos el segundo condicional. Dice acá que es usado para hablar acerca de acciones o eventos que son imposibles o imaginarios, o casi imposibles. Que también, o también lo utilizamos para básicamente para hipótesis. Entonces acuérdense de esta palabra clave. Hipótesis. Hipótesis es que si empiezo a comprar el baloto, probablemente me lo gane. No creo mucho, no lo sé, Rick. Pero bueno, existe. ¿Qué tal le pegué al perro y me lo gane? ¿Sí? Muy loco, muy de buenas, pero aunque no ni tan de buenas. Una vez veía un documental que la gente en Estados Unidos, los que se ganan lotería, a veces no es lo mejor que les puede pasar, la gente no está preparada, se vuelven locos y lo que hacen es que se tiran la vida peor.
Entonces, así como decía el tío de Spider-Man, un gran poder, tío Ben, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Bueno, volviendo a la vida real, volvemos a tener las mismas dos oraciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Respecto al anterior. En el primero, simplemente lo que vamos a hacer es que la oración nos va a quedar en pasado. ¿Sí? Entonces tenía un verbo en presente. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues lo pongo en pasado, ya, no es más. Pero también es pasado simple. ¿Sí bien? No estoy hablando con dos verbos. ¿Listo? Entonces, si yo digo, si yo fuera, bueno, este ejemplo no me gusta mucho, creo que lo va a cambiar. Si yo fuera joven de nuevo, porque eso sí no hay posibilidad que pase. ¿Sí? No podemos viajar en el tiempo, definitivamente no va a pasar. Pero si yo hablo de ganarme la lotería, bueno, ahí sí de pronto podría cambiar, ¿sí? Pero este If I Were Young Again no me gusta ese ejemplo, ahorita mirándolo bien, no me parece. Porque yo nunca voy a ser joven, así yo quiera y tenga la plata y haga lo que sea, no existe la mínima posibilidad de que yo vuelva a tener 20, ni con chiras. Entonces aprovechen su juventud. Miren que los 30 se llegan un momentico y ya en los 30 uno ya es un señor. Ya uno cambia la forma de pensar. Y No, ahora, profesor, me siendo Amparo Grisales. sí, exactamente, la Chabela colombiana. Bueno, entonces vean, me acordaste de un meme que cuando se murió Chabelo decían que salía un meme con una cosa de los Simpsons de ahí que decía, muy bien, ahora solo me queda yo no sé quién y seré el dueño del tesoro por un capítulo de los Simpsons que hay. Es como que ya son muy muchos y se van muriendo, entonces el que quede se va a ganar. Bueno, entonces listo, acuérdense, la primera oración entonces para hablar de hipótesis es que va a estar en pasado. ¿Y la segunda cómo queda? La segunda va a estar muy similar a la anterior, simplemente que vamos a cambiar el will por el would. Y ustedes dirán, ¿y el would para qué sirve? Pues eso de que se vuelva una hipótesis, que es algo casi imaginario que podría ser, es esta misma terminación ia que se la va a dar el would. El would, al igual que el verbo anterior que will, esos dos manes son los únicos verbos modales que no significan nada. ¿Listo? Esos manes lo que hacen es que la función de ellos es cambiar la terminación del verbo que sigue. Entonces, en este caso, esto sería como la terminación IA, ¿sí? Entonces, yo aquí está diciendo es yo estudiaría inglés. Y si bien que ese IA ya me da esa connotación de hipótesis de que no va a suceder, de que es muy poco probable. Entonces, esa es la magia que tiene ese second conditional. ¿Sí? Solamente conocer un cambio. Y aquí, para yo no decir, si yo, si yo soy joven, bueno, si yo gano la lotería, yo viajaría a Europa, por ejemplo. Si yo gano la lotería, si yo gano no, si yo ganara o si yo ganase, ¿sí ven? Hay que hacer el cambio también para precisamente darle ese, que se sienta como una hipótesis. Entonces, por eso hay un cambio en ambos. Entonces, ¿qué pasa? Como en inglés no es si, no está la combinación si yo ganara, ganaras, ganara, ellos ganaran, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se pone en pasado. Pero la traducción sería esto. Aquí dice si yo fui, pero fui no sería la traducción más correcta. Aquí la traducción sería si yo fuese o fuera. Si yo fuera joven de nuevo, yo estudiaría inglés. Pero como les digo, este ejemplo no me gusta mucho porque esto no va a pasar. Esto más bien queda bien para el tercer condicional. Si yo ganase la lotería, yo eh, viajaría por todo el mundo. Dime, Jorge. Profe, entonces, ¿qué diferencia hay entre el will y el would? Muy buena pregunta. El will es la terminación para futuro. Entonces, si aquí esto fuera will, yo estudiaré. Pero esta es yo estudiaría. ¿Sí es la diferencia? No es lo mismo decir estudiaré porque es casi que estoy asegurando que algo va a pasar. Pero estudiaría es una suposición. ¿Sí es? Es una hipótesis. Ah, ok, profe, gracias. Esa es la diferencia. Listo. Muy buena pregunta. Y el bowl sería para, digamos, lo que estabas diciendo ahorita del, como fuese, algo así. Eso O es, también, ok, si él fuese, si yo hubiese, si yo hubiera o hubiese es lo mismo. ¿Sí? Son dos formas que nosotros utilizamos. Significan lo mismo.
esas, para darle esa connotación de fuese, si yo hubiere, si yo hubiese, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se pone el verbo en pasado. Si yo fuese joven el año pasado, Ah, ok, pues ok, acá. ya. Sí, profe. Pero en la segunda le cambio y le ponemos es la IA, ¿sí? Entonces es eso. Entonces acuérdense, second conditional, hipótesis, primera oración en pasado, simple, un solo verbo también. Segunda, va a haber un solo verbo, pero antes lo va a poner el would y ya, no es más. Eso es todo. ¿Listo? Y hasta ahí todavía nos queda fácil de digerir la información que pedimos. Porque si ya le metemos el third condition, el cuarto, ya nos podemos enredar un poquito. ¿Listo? Entonces miren, aquí está la estructura del second conditional. Entonces va el if más el pasado simple en la primera, luego la coma, luego, esta es la segunda oración, que iría el would, y luego el verbo en su forma base. Ojo, después de los verbos modales, el verbo se pone tal cual llegó al mundo, o sea, sin conjugación, y sin ing, y sin ed, sin nada de eso, sin la s, ni nada de eso. ¿Listo? Entonces va tal cual llegó al mundo. Entonces miren, estos dos ejemplos sí me gustan más. Dice, if I had the time, I would learn Italian. Dice, si yo tuviese o tuviera el tiempo, yo aprendería italiano. ¿Sí? Eso es imposible, dice acá, yo no tengo el tiempo, entonces no voy a aprender italiano. Ahora, este es el que sí me gusta. If I won the lottery, I would travel around the world. Si yo ganase o ganara la lotería, yo viajaría, acuérdense que esta es la terminación IA para este verbo, este no significa nada. Yo viajaría alrededor del mundo. ¿Sí? Dice unlikely. Unlikely es improbable. Dice. Hay muy pequeño chance, una muy pequeña oportunidad de ganar la lotería, entonces el viaje es improbable. ¿Listo? Que es lo que hablamos ahorita. Pero no es cero. Ojo, esa es la gran diferencia. Porque cuando hablamos del es que el fourth conditional, buena profe que inventándose, el third conditional, que es el número 4, ese sí ya es algo que no va a pasar. Si yo hubiese nacido en Brasil, yo hubiera hablado portugués. ¿Sí ven? Ese es el último, el third conditional. Pero eso no va a pasar porque ya no hay ninguna posibilidad, porque sencillamente yo no nací en Brasil. No voy a hablar, no voy a hablar portugués como nativo. ¿Sí ven? Pero bueno, eso lo vamos a ver después, ¿listo? Entonces, bueno, otra cosa. En el second conditional, ¿qué pasa? El verbo en el pasado, uno diría, profe, pero eso está mal porque ahí va con was, no con were. El pasado simple, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero para el second conditional, todos los pronombres, cuando haya el verbo to be, no se va a utilizar nunca was. Todos van a ir con were. Entonces es posible poner if I were, porque estamos no queriendo decir si yo fui, sino si yo fuese. ¿Listo? Entonces aquí sí es posible esto. ¿Listo? Y bueno, básicamente, esa es como la gramática. Ahora vamos a practicar un poquito, ¿listo? Bueno, aquí tenemos dos situaciones. Yo les voy a enviar esta grabación junto con las diapositivas para que ustedes practiquen esto. Entonces, ustedes simplemente acá, pues van a responder. Entonces, como aquí ya está, if I won the lotto, que won es gané, gané en pasado, si yo ganase, entonces ya saben que tendrían que poner un would y luego el verbo del que quieren hablar. Y en esta también, ¿listo? Si yo me pierdo en otro país, ¿qué haría? Miren, la misma pregunta. ¿Qué haría? ¿Sí ves? La misma pregunta nos dice cómo se debe responder eso. Aquí también otra vez un second conditional. Aquí también hay unas eh, para que practiquen. Este es el resumen de lo que vimos hoy, que lo vimos, esto es una imagen tomada del video de Alejo, del profe Alejo que vimos. Y ahora aquí, esto es lo que mandamos. Practicar. Porque la teoría es muy chévere, pero definitivamente necesitamos la práctica. Sin la práctica, la teoría puede ser muy bella, pero nos quedamos en eso. Nosotros necesitamos practicar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer un jueguito de quizzes. Les voy a enviar el link al chat. Entonces, porfa, abran este link que les acabo de copiar ya. ¿Listo? Abran ese link, logueense si quieren con su cuenta de Microsoft, con su cuenta de Gmail, bueno, no sé, que necesiten. Y ponen su nombre, ¿listo? No hay necesidad de poner este código porque ya con el link que les puse, ahí ya está el código incluido. Simplemente logueense y arrancamos apenas estos 8 minutitos que nos quedan. ¿Listo?
Si necesitan ayuda, me avisan. Listo. Listo, perfecto. Ay, te gusta que te digan Valentina, no sabía. Bueno, listo, entonces ya pueden empezar. Miren con calma, con detenimiento, para que hagan las mejores selecciones. ¿Listo? Y sobre todo, paren de bolas a las respuestas de los que ¿listo? Entonces, que les vaya bien. Igual aquí estoy con ustedes si necesitan cualquier cosa.
Listo, chicos. Bueno, ya nos toca desconectarnos porque ya van a llegar los chicos de la sesión de las 6. ¿Listo? Entonces, si quieres, termínalo Profe, ahí. yo no, es que para mi internet está fallando un poco. Ah, ok. Bueno, igual ahí te queda abierto si quieres, cuando puedas lo recargas y lo terminas. ¿Listo? No hay problema. Listo, profe, Bueno, Dianita gracias. ya acabó. Entonces, chicos, eso sería A todo ver, por Sí, hoy. señor. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Sé que puede costar un poquito, pero es cuestión de práctica, ¿listo? Entonces, si pueden encontrar, hagan los ejercicios que les voy a enviar con una diapositiva. Si pueden buscar jueguitos en línea en internet para practicar el segundo condicional, quedaría de perlas, con eso le van cogiendo más el tiro, pues les queda más fácil, ¿listo? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Ya se pueden desconectar. Vale, profe, gracias. Hasta Cuídense luego. mucho, que estén bien, chao. Profe, gracias. Bueno, con gusto, que estén bien, chao.